Bienvenido a Crónicas del Imperio. Mientras el sol se hunde bajo el horizonte, la costa de San Diego brilla con una luz dorada y suave. Las olas rompen rítmicamente contra la orilla y el aire arrastra el sabor salado del Pacífico. En el barrio Gaslamp, los turistas recorren las calles bulliciosas, sus risas se mezclan con el tintinear de los vasos de cóctel y los clics de las cámaras que capturan una ciudad que parece perfecta. Esta es la imagen que el mundo tiene de San Diego. Un paraíso de palmeras, eterno verano y playas de postal que atraen viajeros desde todos los rincones del planeta. Pero existe otra San Diego. Una que no aparece en los folletos turísticos ni en los perfiles de Instagram. Habita en las sombras de los pasos elevados, donde se agrupan tiendas de campaña raídas en campamentos improvisados. Está en los callejones saturados de un olor que nadie quiere nombrar, en las aceras donde la supervivencia es una lucha diaria. En esta crónica, levantamos el velo de una crisis de personas sin hogar que es cruda, urgente e imposible de ignorar. Una realidad donde la belleza y la desesperación conviven, y donde el concepto de hogar se vuelve una pregunta sin respuesta en una ciudad que brilla y sangra al mismo tiempo. San Diego resplandece bajo el sol de California. Sus playas llaman a surfistas que persiguen la ola perfecta, su zoológico deslumbra a familias de todo el mundo, y su silueta urbana parece prometer oportunidades. Pero bajo ese brillo se esconde una sombra que crece cada año, arrastrando consigo a miles de vidas que ya no encuentran techo. A principios de 2025, más de 10.800 personas viven sin hogar en el condado de San Diego. Un aumento cercano al 4% en tan solo un año. El 60% duerme al raso, en el asfalto, bajo puentes, entre lonas sacudidas por el viento y el ruido incesante del tráfico. Mientras los turistas se toman selfies con delfines en SeaWorld, a pocas cuadras un lugar conocido como la isla vibra con una realidad opuesta, una aldea precaria de carpas y lonas, construida bajo el estruendo de un nudo vial. ¿Quiénes son estas personas que solemos ignorar como si fueran parte del paisaje? No son caricaturas de titulares sensacionalistas. Son abuelos, muchos enfrentándose por primera vez a la falta de techo en sus 60s o 70s. Representan casi 1 de cada 5 entre quienes duermen en la calle en esta ciudad. Algunos son veteranos, hombres y mujeres que sirvieron a su país y volvieron a un sistema que los olvidó, luchando con traumas, enfermedades y el abandono. Otros son familias que caminaban por la cornisa, y un solo tropiezo, una factura médica, la pérdida de un empleo, una avería en el coche, bastó para empujarlas al abismo. Las cifras revelan una realidad tan compleja como dolorosa: 58% blancos, 34% hispanos o latinos, 22% afroamericanos. Son datos, sí. Pero también son un reflejo brutal de cómo raza, pobreza y políticas fallidas se entrelazan para sostener una tragedia que recorre cada calle de San Diego. Esta crisis no está escondida. Forma parte del paisaje urbano. A pocas calles de los bares vibrantes del centro, hay aceras cubiertas de tiendas de campaña, personas lavándose los dientes con agua embotellada, otras simplemente sentadas, mirando al vacío. Junto al centro de convenciones donde miles hacen fila para Comic-Con, hay campamentos donde nadie espera una firma de autógrafos. Es un contraste que grita, que duele, que obliga a preguntarnos, ¿cómo una ciudad tan rica en belleza puede permitir que tanta gente quede fuera? Porque esto no es solo un drama local. Es un espejo de algo mucho más profundo. Una sociedad que celebra el éxito pero ignora la dignidad, que protege las inversiones pero descuida a los más vulnerables. En San Diego, las personas sin hogar no son invisibles. Están ahí, al borde del Parque Balboa, junto a los yates del puerto, bajo los mismos cielos despejados donde otros sueñan con vacaciones. Son parte del alma de la ciudad, aunque muchos prefieran mirar hacia otro lado. La pregunta no es cómo llegamos hasta aquí. La pregunta es, ¿qué tipo de ciudad queremos ser? ¿Una que embellece sus fachadas mientras deja que sus ciudadanos se desmoronen en la intemperie? ¿O una que tiene el coraje de mirarse al espejo y cambiar?
Un estudio de 2025 realizado por la California Housing Partnership reveló una necesidad urgente: 96.000 viviendas de alquiler asequible para cubrir la demanda en San Diego. Es una brecha tan inmensa que parece un abismo que separa la esperanza de la realidad. Para los arrendatarios, la matemática es brutal. Más de la mitad dedica más del 50% de sus ingresos solo al alquiler. Lo que queda, si es que queda algo, no alcanza para comida, gasolina, guardería o emergencias. Una sola curva inesperada, una avería en el coche, una visita al hospital, una carta de despido, puede empujar a una familia desde la precariedad a la calle. Pero no se trata solo de dinero. Muchos arrastran heridas invisibles, enfermedades mentales, adicciones, traumas que nunca encontraron espacio ni tiempo para sanar. Casi el 45% de las personas sin hogar en San Diego reporta problemas serios de salud mental y el 36% lucha contra el consumo de sustancias. No son estadísticas, son historias. Cada una es una señal del costo humano de un sistema roto. Imagina a un veterano atormentado por los recuerdos de la guerra, que recurre a las drogas para silenciar el ruido en su cabeza, sin acceso a una terapia constante. A una madre soltera que perdió su trabajo tras un divorcio conflictivo, ahora duerme en un refugio con sus hijos, viendo cómo se esfuma su sueño de estabilidad. O a una anciana, sin ahorros, sin familia, sin salida. Estas historias no son casos aislados. Son el pulso de una crisis que late en cada campamento y cada callejón de esta ciudad. Y luego está el sistema. O más bien, su ausencia. Los programas gubernamentales diseñados para proporcionar vivienda, atención médica o apoyo económico están atrapados en una maraña burocrática. Formularios interminables, listas de espera eternas, agencias que no se coordinan entre sí. Una persona que necesita alojamiento, terapia y atención médica puede no recibir nada. O solo migajas que no bastan para cambiar su destino. La inversión pública en vivienda asequible es apenas una sombra de lo necesario. Proyectos clave quedan paralizados por normas de zonificación, audiencias públicas o vecinos que se oponen por miedo a la devaluación de sus propiedades. Se levantan refugios de emergencia, casetas temporales, pero no dejan de ser curitas sobre una herida que requiere cirugía. San Diego corre siempre detrás de la crisis. Reacciona, pero no resuelve. La pregunta es, ¿cómo sería una ciudad si tratara la vivienda como un derecho fundamental, no como un privilegio? Porque si fuimos capaces de crear este desastre, también podemos repararlo. Pero implica más que compasión. Implica coordinación, voluntad política y la firme decisión de escuchar a quienes viven en la calle, no solo a quienes legislan desde despachos con aire acondicionado. Significa reconocer que la falta de techo no es un fracaso personal, sino una falla estructural. En esta crónica, no solo exponemos las heridas de San Diego. Buscamos una salida. Esta ciudad podría marcar un punto de inflexión si se toma en serio. Pero la decisión sigue pendiente: ¿elegiremos actuar o seguiremos mirando hacia otro lado, mientras la crisis se pudre bajo la alfombra? Porque San Diego no ha ignorado su crisis. Ha intentado responder, aunque con una mezcla de audacia, errores y pequeños aciertos. En 2023, la ciudad acaparó titulares nacionales con una polémica prohibición de acampar en espacios públicos. Las tiendas y lonas, antes parte habitual del paisaje urbano, se declararon ilegales si había camas disponibles en refugios. El objetivo declarado: recuperar los espacios públicos, fomentar el turismo y trasladar a la gente a entornos más seguros. Pero la realidad fue otra. No hay suficientes camas. A comienzos de 2025, por cada 10 personas sin hogar, apenas había 4 camas disponibles en cualquier noche. Para muchos, la prohibición no trajo ayuda, trajo más marginación, multas, arrestos y un sistema aún más hostil. Las críticas no tardaron.
Trabajadores sociales, expertos en vivienda y hasta exfuncionarios municipales calificaron la medida como un juego inútil, como golpear topos con un mazo, trasladando el problema de un barrio a otro sin solucionarlo. Un trabajador lo dijo claro. No estamos resolviendo el problema. Lo estamos persiguiendo. La medida dejó al descubierto una verdad incómoda: no se puede legislar una crisis si no se construye antes la infraestructura para enfrentarla. Los refugios están desbordados, mal financiados, y a menudo son inaccesibles para personas con mascotas, discapacidades o trastornos mentales. Para algunos, la calle ofrece más seguridad que un sistema que les exige abandonar sus pocas pertenencias y su autonomía. La ciudad quedó dividida. Algunos aplaudieron la limpieza de las calles. Otros denunciaron la criminalización de la pobreza. Un reflejo de la lucha interna de San Diego por equilibrar su imagen turística con su responsabilidad social. Pero entre tanta controversia, también surgieron avances. Y no desde las oficinas del poder, sino desde los márgenes, iglesias, coaliciones vecinales, organizaciones sin fines de lucro. Cerca de Sea World, han surgido pequeños pueblos de cabinas, como señales de esperanza en medio del caos. No son solo camas. Son puertas que se cierran, espacios privados, acceso a servicios médicos, acompañamiento psicológico. Son pequeños, sí, pero para quien ha dormido meses sobre el asfalto, significan dignidad. En 2024, estos programas transicionales ayudaron a más de 1.800 personas a acceder a vivienda temporal o permanente. En una ciudad donde la necesidad parece infinita, es un paso pequeño pero firme. Un ejemplo de lo que puede lograrse cuando se prioriza a las personas sobre la política. Desde el gobierno también ha habido movimiento, aunque limitado por la burocracia. El proyecto Bridge to Home, en colaboración con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, ha impulsado más de 3.000 nuevas unidades de vivienda asequible desde 2022. No son solo apartamentos, incluyen asesoría laboral, atención médica y redes comunitarias para evitar recaídas. Pero incluso con todo esto, la necesidad sigue superando ampliamente al esfuerzo. La Comisión de Vivienda de San Diego estima que hoy hacen falta más de 11.000 unidades de vivienda asequible. Y esa cifra no deja de subir, a medida que los costos se disparan y el suelo disponible escasea. La resistencia de algunos vecindarios, alimentada por el miedo a que bajen los valores inmobiliarios, frena aún más la construcción. Muchos proyectos quedan estancados en trámites, en disputas, en el limbo. ¿Qué pasaría si priorizáramos la vivienda con la misma urgencia que ponemos en el turismo, la tecnología o el desarrollo inmobiliario de lujo? San Diego está en una encrucijada. Y a pesar de todo, hay un leve pero persistente optimismo entre quienes luchan por un cambio real. Las políticas comienzan a evolucionar. Los esfuerzos comunitarios crecen. Y quienes están en primera línea, defensores, trabajadores sociales, voluntarios, no ceden ni un centímetro en su compromiso. Saben que acabar con la falta de vivienda no se logrará con una ley, un proyecto o una administración. Será el resultado de una decisión colectiva, dejar de gestionar la crisis y empezar a resolverla. Construir una ciudad donde todos, sin excepción, tengan un lugar al que llamar hogar. Porque esta historia no solo muestra las heridas de San Diego. También celebra la resistencia de quienes luchan por cambiar la narrativa. Y revela lo que es posible cuando una ciudad decide pelear por cada uno de sus habitantes. Construyendo un futuro mejor. Ya sabemos qué causa la falta de vivienda. Hemos visto sus efectos devastadores. Hemos sentido su impacto en cada rincón de la ciudad. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? La crisis de San Diego, con más de 10.800 personas sin hogar, exige mucho más que parches o promesas vacías. Necesita cambios profundos, audaces y con visión de futuro, empezando por la vivienda. Un techo no debe ser un premio al que se accede después de superar una carrera de obstáculos burocráticos.
Es el punto de partida para la recuperación, la base de toda estabilidad. San Diego necesita al menos 96.000 unidades de vivienda asequible. Estamos lejos, muy lejos, de alcanzar esa meta. La ciudad tiene que agilizar permisos, replantear leyes de zonificación que favorecen desarrollos de lujo y destinar terrenos públicos a construir hogares para quienes más lo necesitan. No se trata solo de políticas. Se trata de repensar qué clase de ciudad queremos ser. San Diego tiene la oportunidad de liderar. De demostrar que una ciudad conocida por su clima y sus playas también puede ser recordada por su empatía, por su humanidad, por su negativa a dejar a nadie atrás. Todo comienza con pequeños actos, una vecina que se ofrece como voluntaria en un refugio. Una empresa local que aporta fondos para vivienda. Un voto a favor de políticas que priorizan a las personas sobre las ganancias. Cobra fuerza en las conversaciones comunitarias cuando se escucha a quienes viven en la calle y se aprende de su experiencia. Crece con cada historia que se comparte, cada estigma que se rompe, cada gesto de solidaridad. Así se construye un futuro en el que la falta de vivienda no sea el rostro de una ciudad, sino una página superada en su historia. San Diego es más que sus atardeceres o su surf. Es una ciudad de contrastes, donde la belleza y el sufrimiento conviven, donde la línea entre la comodidad y la crisis puede ser tan delgada como un giro del destino. Cada persona sin hogar es una historia de pérdida, sí, pero también de resistencia, de valentía y de una esperanza silenciosa por algo mejor. Los desafíos son enormes, pero el camino está claro. Comienza con la compasión. Se fortalece con el esfuerzo colectivo. Y conduce a un lugar donde la dignidad no sea un lujo, sino un derecho. Un San Diego donde todos tengan un hogar.